Adriana Miranda, odontóloga. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por haber venido. Sabemos que tenías planes familiares y te hiciste el lugarcito para venir, así que verdaderamente... Bien. De lo que sea odontología, primero. Bueno, está muy bien. Me parece muy bien. ¿Qué miedo me dio a mí, o que tenía yo cuando era chico, de ir al dentista, por favor? ¿Es normal eso? Ahora desde grande se me pasó. Pero a la mayoría de la gente le pasa sobre todo cuando es chico, o eso de tenerle miedo, así, sí, cortito. Si no quiero ir, Sergio, porque tengo miedo. Eso es muy común, eso es muy común. Yo te diría que en las consultas odontológicas es un alto el porcentaje de los pacientes que vienen a la consulta con miedo. Y bueno, yo generalmente lo hablo mucho con mis pacientes para retirarles el miedo, porque esa es la forma que vuelvan y logremos una buena prevención bucal, ¿sí? ¿Y cuál es el miedo? Es la ansiedad. Es la ansiedad a lo desconocido, claro, a lo que vendrá y lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, generalmente empezamos con una charla leve de su vida, lo saco del sillón, ¿sí? Como para después abordar la boca, observar patologías, hacer diagnóstico, charlar un poco. Distender al paciente. Distender al paciente y por último ahí la operatoria o la cirugía o lo que se vaya a hacer. Pero es muy importante abordar al paciente primero, porque los miedos paralizan y hacen que por largos meses o años el paciente no asista a la consulta y se complique las patologías que uno observa en la boca. Claro, sí. Esto, digamos, hasta que uno no va al odontólogo no sabe lo que tiene dentro de la boca. A lo sumo, si tiene una manifestación, creo, ¿no? Vos me corregirás, la manifestación de un dolor. Pero si no, uno normalmente no se entera el lío que puede tener adentro de la boca, ¿no? Exactamente, pero bueno, para eso está el autoexamen. A ver, que yo les enseño. Bien. Ahí está. Ahí me empezó a gustar. Ahí está. Y no hay más ni nada menos que un espejo con una buena luz. Ajá. ¿Sí? Y que se produce un autoexamen, miran, yo les enseño que miren las piezas dentarias, cambios de coloraciones, posibles manchas, pero no quiero dejar de lado los tejidos blandos. Los tejidos blandos también, como voy a utilizar una palabra que yo siempre utilizo con mis pacientes, así lo hacemos más distendido, son alcahuetes de muchas patologías agudas que se están produciendo en el momento o patologías crónicas que no son bien, digamos, analizadas o compensadas por el paciente y el profesional a cargo, ¿sí? Por eso es muy importante las interconsultas que nosotros hacemos con médicos, con neurólogos, con otorrinos, fonoaudiólogos. Nosotros trabajamos mucho haciendo interconsultas, porque observamos muchas patologías que bueno, las miramos nosotros primero en la boca, porque la boca es la primera parte de nuestro tubo digestivo que manifiesta. A ver si entendí bien, es decir, fue muy clarísimo, pero lo traduzco a mi lenguaje interpretativo. En la boca se pueden adivinar otras patologías de diferente lugar del cuerpo. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles? Y por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. He tenido varios diagnósticos de enfermedades autoinmunes que se observan pequeños puntos rojos en tejidos blandos. Nosotros le decimos petequias. Pero para los pacientes, para que sepan, son puntitos rojos. Puntitos rojos. Ajá, en algunas zonas en tejidos blandos. Otra enfermedad autoinmune que en realidad el lupus. Bien. El lupus. Claro. El lupus también por boca se puede llegar por boca, sí. A detectar la posible presencia. Claro, y en base a eso también el paciente, te das cuenta que tiene una enfermedad, está inmunodeprimido el paciente en ese momento, y hay una de las patologías que también el paciente se queja mucho porque es muy dolorosa, arde, que es la presencia de hongos en boca, que se llama cándida. Es una candidiasis bucal y bueno, la manifestación se da generalmente en dorso de lengua y en paladar.
Cuando vos hablas de tejidos blandos, Sí. concretamente, ¿qué es? ¿Encías? ¿Lengua? Lengua, carrillo, o sea que es la mejilla, Ajá. y paladar blando, paladar El duro. paladar también. Sí, claro. sí. Todo El eso tiene que ver, ¿no? El paladar también, y bueno, hasta lo que nosotros podemos observar, diagnosticar la orofaringe. Ujú. Hasta Bien. orofaringe nosotros podemos ver. ¿Cuál es la patología más habitual, digamos? Caries. Caries, claro. Caries, ¿no? pero cerquita de caries y más, bueno, en San Rafael, gingivitis, es una inflamación de las encías. Justamente te iba a preguntar, no sabía que era. Gingivitis es la inflamación de las encías. Exactamente, es una inflamación de las encías que el paciente en el autoexamen se puede observar, bueno, puede tener dolor, pero se puede observar también sangrado. Claro. Sí. Algunas veces difuso, ¿sí? O localizado. Son los típicos pacientes que vienen y me consultan de que durante la higiene salivan no solamente la pasta, sino sangre. Sangre, sí. ¿Sí? Entonces, creo que a todo el mundo alguna vez le pasó eso, ¿no? Al cepillarse los Sí. dientes, o son cosas diferentes, el sangrado del cepillado. Sergio, Ajá. ahí hay que aclarar, porque puede pasar dos cosas. O estamos frente a una gingivitis o un paciente que tiene una mano dura para higienizar. Por lo tanto, hay que hacer un buen diagnóstico ahí para ayudar al paciente en la compra del cepillo, qué cerdas va a usar, y que afloje un poco la mano. Bueno, yo eso, una vez recuerdo que me hiciste comprar un cepillo de cerdas blancas, un par de veces que te consulté, de cerdas blandas. Ahora, el concepto que no tenía es el del paciente que se cepilla muy, muy fuerte, vamos a decirlo de esa manera, en un lenguaje, ¿es así? Sí, ¿Entendí bien? es mano dura. Es mano dura. Bien. Sí, O sea que sí, con el gimnasio con esto no va. No. Y hay que usar, también hay que enseñarles a cada paciente, de acuerdo también a las edades, la técnica de higiene. La técnica de higiene también es de acuerdo a la edad. Es distinta en los niños, es distinta en los adolescentes y en los adultos. No, contá, porque Así para mí todo esto es nuevo, es decir, son cosas y bueno, verdaderamente... mira, básicamente en los niños generalmente es muy bueno la compañía en el baño de la persona mayor y el niño al lado. Ajá. Porque todo es un hábito en la vida. Y sí. Entonces, no hay mejor cosa que el niño esté al lado de su papá o de su mamá, higienizándose para que vea que el otro también lo hace. Y Claro. se lo incorpora como un hábito. Sí. Y el cepillado es después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena. Sí. Pero Sergio, hay otra cosa ahí. Hoy en día hay trabajos que son casi de 12 horas de estar afuera de casa. Sí, Entonces sí. el Cada vez planteo, más, cada vez más. con Sí, el sí. paciente, mira vos cuánto tiempo podés estar en el consultorio con el paciente preguntando, haciendo una anamnesis, preguntando de su vida, Ujú. porque de base a eso, ¿sí? Uno puede ayudar. Claro. Si un paciente me dice que está 12 horas afuera de su casa, tengo que preguntar a dónde come, cómo, qué es lo que consume y si después logra el cepillado del mediodía. Claro. Porque el cepillado de la mañana, después del desayuno, a la noche, son muchas horas de espera donde la boca no se recupera con su pH. Nosotros tenemos un pH neutro en boca. Ajá. Si no cepillamos, las bacterias les gusta mucho el medio ácido. Entonces es Bien. el que provoca la caries. Por eso hay que comer y retirar la comida. Eso sería lo ideal. Y bueno, hay Sí, pacientes cada que vez no que lo comes pueden algo, hacer, claro. no Sí, lo sí, logran. sí, sí, Entonces sí, hay sí. que decirles, bueno, viene un cepillo, el viajero, Ajá. A que ver. viene con un estuche, Sí, ¿sí? sí. Que es muy higiénico. Ujú. Vienen cepillos, pastas dentales más pequeñas. Claro. O sea, buscarle una comodidad al paciente y que logre la técnica de higiene al mediodía, que eso es Bien. fundamental. Sí, las bacterias obviamente estarán Al orden del a día. la orden del día. Hoy, Sí. hoy acá atacamos. Tal Bien, cual. las bacterias disparan caries y algún otro tipo de enfermedades, descuento que sí, bucales o no, o para Y ahí la seguim- cosa con No, y seguimos con la gingivitis. Ah, bien. Si se empeora, Ujú. ahí está, si se empeora la gingivitis y más el acúmulo de sarro,
que es tártaro para nosotros. ¿Eso tiene que ver con el nombre. pH propio de la persona o de la boca de la persona también o no? Tiene un poco de ver, pero sí, pero también técnica de higiene y el agua que consume. Si el agua es muy pesada. Por ejemplo, aquí en San Rafael el agua normal de la canilla, porque creo que todo el mundo, Sí. O la gran mayoría de la gente se higieniza la boca con el agua del lavatorio. Así, Sí. con el agua corriente, que le llamamos acá, la que nos vende Obras Sanitarias, o Aysán, mejor dicho. ¿Ese agua que tiene alguna característica especial? Porque yo he escuchado hablar siempre de las aguas duras de Mendoza. ¿Eso incide o no? Claro, sí, eso incide, pero también hay que fijarse en varios sectores de San Rafael. O sea, en varios departamentos, en distritos, que no todos los distritos tienen la misma calidad de agua. Entonces, bueno, lo importante es inculcarle al paciente que la técnica de higiene y la limpieza en consultorio, eso no puede evadirse. O sea, el consultorio son 2 o 3 veces al año que hay que hacer una limpieza. Una limpieza 2 o 3 veces al año. Sí. Ahí hay pacientes que están citados cada 2 meses. Porque es lo que yo te decía, depende de su técnica, depende de sus cuidados, sumémosles el agua, pero bueno, hay pacientes que están más predispuestos a formar sarros que otros, y estando en mismos lugares. Sí. Bien. Una vez que se presenta alguna patología en boca, a ver, ¿cómo te hago la pregunta? Una caries o alguna otra patología. ¿Se detienen, se curan, se eliminan para siempre en cuanto al avance de esa posible patología? ¿O no? Es decir, paro esto acá, dice el odontólogo, lo arreglo, lo dejo esta boca en condiciones, pero esta patología puede volver. Bueno, ahora yo te voy a hacer una pregunta, Sergio. Bueno, a ver, invertimos roles. Invertimos roles. Yo te hago un arreglo, te coloco, vamos a usar una amalgama, una pasta, la plateada se llama amalgama. Sí. Vos como paciente, ¿qué vas a hacer? Ya está arreglada la muela, para mí ya está listo el trabajo. Ahí está el problema con los pacientes. Ellos, la mayoría, Sergio, yo lo hablo mucho con ellos, esto no es algo que yo lo saco al azar. Ya está arreglado, listo, se terminó el problema. No, está arreglado y lo voy a cuidar. Bien. Ahí viene la respuesta. Ahí está la respuesta, claro. O sea, yo esta pregunta se lo hago a los pacientes. ¿Usted piensa que ya está terminado el trabajo y ahora qué sigue? ¿Sigo yo o sigue usted en casa? ¿Sigo yo en cuanto a educarlo, diciéndole cómo lo tiene que cuidar y cuántas veces me tiene que ver? Bien. Y ahora el paciente se tiene que comprometer en cuidar lo que yo hago. Si no lo cuida, seguimos teniendo una pieza dentaria con un material y con una solución de continuidad que está presente y que se puede filtrar si no lo higieniza bien. Porque las bacterias son muy vivas, Sergio. Sí, ¿no? Sí, bueno, viven de eso, ¿no? Y se filtran. Entonces, ellas viven de eso, de nosotros. Y ahí aparece una palabra muy común de los pacientes, el arreglo filtrado. ¿Qué es eso? Es el arreglo filtrado, es un arreglo que se ha hecho, en el momento se ha hecho bien, pero el paciente no lo ha cuidado como tiene que ser, entonces, bueno, se filtra, porque se depositan bacterias en toda su superficie. Bien. Qué interesante. ¿Cuántas cosas se disparan a partir de muchas cosas. Por eso te agradezco el espacio, porque la verdad que... No, en realidad los destinatarios son nuestros oyentes, que estoy seguro en casa están escuchando con mucha atención, porque les debe pasar a la mayoría, estimo, como a mí, uno empieza a entender o a comprender cosas que no sabe. Todos tenemos el concepto de que hay que lavarse los dientes, y tratar de mantener una higiene bucal, sobre todo mientras más grandes nos hacemos, creo que más conciencia tomamos, sobre todo si de chicos no hemos tenido la educación y la costumbre esa. Pero es súper interesante. Enseñando mucho verdaderamente de todo lo que tiene que ver con la higiene bucal. Fuera de micrófono hablábamos de 2 patologías que a mí no se me habrían ocurrido jamás. Una es que se pueden llegar a detectar. Ella nos va a explicar ahora. Una es diabetes y la otra, ¿me decías? Y otra que no es patología, pero que hay muchos mitos que hay que arraigar, que es el embarazo.
Claro, la atención, sí, la seguro. atención en embarazadas. Bien, vamos por ese tema primero. ¿Embarazadas? Embarazadas, ahí está, Bien. ahí está. ¿Requieren cuidados especiales las mujeres? Sí y no. A ver. Ahí está. El embarazo es algo muy fisiológico, pero que durante los 9 meses se producen cambios hormonales muy importantes, muy importantes. Pero no es todo eso, Sergio, no es tanto lo hormonal, sino el cambio de alimentación que se produce. Y en ese cambio de alimentación, ahí hay que establecer los tiempos de alimentación, porque hay pacientes embarazadas que se levantan en la noche con hambre y consumen alimento y se duermen, se acuestan y ahí no realizan la técnica de higiene. Claro. Embarazadas que duermen mucho, sí, obviamente. Y se produce lo que nos decías al principio de tantas horas. Y seguimos con las mismas horas de espera de la técnica de higiene. ¿Ah? Eso es fundamental. Y lo hormonal es la gingivitis que se produce, se llama gingivitis del embarazo. Mira, tiene un nombre y un apellido. Bien específico. Bien específico, que generalmente se lo observa en el 7º, 8º mes. Ahí se exacerba. Esto no quiere decir que del 7º, 8º mes vamos a ir a ver al odontólogo. El odontólogo se ve desde el primer momento en que se enteran del embarazo, porque se produce una baja muy grande en el pH de la boca por la acidez. Generalmente en los 3 primeros meses se produce una acidez estomacal y eso también se traduce en la boca. Que es cuando las mujeres normalmente están con muchos vómitos y descompuestas, es algo que va con el embarazo, las ¿no? náuseas es terrible, Sergio, porque se producen erosiones, abrasiones, se observan esas patologías en la boca que también son prevenibles. Prevenible. Y otra cosa, Sergio, el bebé no saca el calcio de la madre, ni el bebé hace que pierda una pieza dentaria. Típicas palabras de los pacientes. El bebé no se lleva ninguna pieza dentaria, esto me refiero a extracciones dentarias, si se entiende. Sí, está claro. No es así. Químicamente es imposible. Lo que surge del embarazo es cambios hormonales y cambio en la dieta, en la alimentación. Entonces, nutricionista y odontólogo, Mira ahí que tenemos, ¿no? Sí, una dupla. Justamente te iba a decir odontólogo, pero claro. Nutricionista. Sí, ginecólogo, nutricionista, tal odontólogo. Cual, esa es la trilogía de una buena salud en el embarazo, ¿no? En el embarazo. Mucha educación odontológica. Y prevención en el consultorio con sustancias que se pueden usar que son antisépticas también, que ayudan. ¿Estamos hablando de productos químicos o naturales? No, químicos. Químicos, bien. Entre ellos, flúor, clorhexidina, que coloca el odontólogo. Coloca el odontólogo. Coloca el odontólogo porque tiene, se coloca en tiempos adecuados. Dentro de las pastas dentales hay algunas que, sin marcas, ¿no es cierto? Pero hay algunas que son mejores y otras peores, todas son igual. A ver, contarnos un poquito de esto. No son todas iguales. Hay pastas dentales que son específicas para gingivitis, otras para caries, otra para... las pacientes embarazadas también tienen varias pastas ahí también para recomendar. Y para los niños también, Sergio. Tenemos otra para chiquitos. Para chiquitos también. Sí, porque la captación mayor de flúor en el ser humano es hasta los 13 años, se calcula, más o menos, aproximadamente. Sí. Así que hay que comprar una pasta de alta liberación de flúor hasta los 13 años. No solo ayudar al niño con la saborización de las pastas, que muchas veces por ahí los papás decimos, bueno, le vamos a comprar una pastita un poquito más agradable para que no le pique No, el tema es el flúor. Exactamente. Sí. El aporte de flúor en la boca es fundamental. Bien, ¿y la diabetes cómo se vincula? Y la diabetes es una enfermedad crónica que asusta, que invalida al paciente para ir al consultorio, piensa de que le vamos a hacer mal. No van porque no escucha un vecino o escuchan en la calle que no se hace nada. Que no se hace nada, Lo digo, Sergio, con palabras de pacientes, o sea, esto es lo que me cuentan esto y lo que charlamos y lo que sucede en la realidad. En realidad es una enfermedad que es el primero que tiene que tocar las puertas de un consultorio.
¿sí? Porque es una enfermedad en donde se producen caries en localizaciones totalmente inusuales, Ajá. por ejemplo, a nivel de cuellos de elementos dentarios o entre las piezas dentarias, ¿sí? Que eso no es habitual en otros Y pacientes. no es habitual, lo localizamos, pero no es tan habitual. Bien, Sí. sí, queda claro. La gingivitis también se ve más agravada. Y vamos a la otra enfermedad que vemos mucho en diabéticos, que es la enfermedad periodontal, que es la periodontitis. Bien. En la jerga, Sergio, en la antigüedad, piorrea. Sí, una palabra muy conocida de nuestros Por eso lo voy nombrando para que se den padres. cuenta que lo que es no más que la ruptura del ligamento que une el diente al hueso. Eso no tiene retorno, ¿no? ¿O sí? Una vez que está disparada, digamos. De acuerdo al momento en que lo localicemos, al problema, y que se derive a un periodoncista, es una especialización, porque es una ¿no? especialidad de la odontología, sí, puede llegar a tener bien. un retorno, pero de acuerdo a los grados, eso lo mide el periodoncista. Bien. En algunos casos sí, en otros no, así concretamente es concretamente, no. Y bueno, los que tienen mayor movilidad terminan en extracción, que después es muy importante, cuando uno realiza una extracción, de decirle al paciente que ese lugar tiene que ser ocupado nuevamente, ya sea con la utilización de prótesis, si el paciente no lo puede usar por X motivo, implantes. Pero hay que reubicar ese lugar con algún elemento dentario o una aparatología. El implante es de los últimos 10, 15 años, ¿no? Digamos masivamente. Y masivamente sí. Tiene un origen anterior. Sí, masivamente, ahora yo te diría 20 años. 20 años. Pero lo más común que puede usar el paciente es la prótesis removible. Sí. Es lo que está más a mano en cuanto a lo económico y a lo práctico, ¿no? Sí. Un día vos me comentaste que el tema de implantología también es una especialización. Pero bueno, como odontóloga te pregunto, ¿es muy largo el proceso de un implante? He escuchado, por ejemplo, amigos o a personas conocidas que a mí el implante no me lo pudieron hacer porque tuve un rechazo o algo, o no me adapté, o cosa por el estilo, ¿no? Fundamentalmente el tema del rechazo. Te lo pregunto así desde un punto absolutamente neófito, desconociendo totalmente. Sí, el implante es de acuerdo al paciente y del diagnóstico previo. Ajá. Si el paciente está de acuerdo de, por ejemplo, dejar el cigarrillo, claro, por la nicotina que infecta mucho. No, Si el no paciente, solo ensucia los dientes, sino que los infecta la nicotina. La nicotina sí. Ajá. Sí, infecta. Más que nada también si el paciente de base tiene una enfermedad crónica ósea también, Bien, no está indicado, que consuma alguna medicación que no promueva la cicatrización que necesita el implante para que se osintegre. No sé si me entendés. Perfectamente. O sea, hay varias divisiones en los que no. ¿Sí? Yo diría que el implante se debería de colocar, o lo están colocando mis colegas, con estos recaudos. Bien. Sí, no cualquiera, digamos. Hay que hacer un estudio previo del paciente y ver si es apto o no. Obviamente con radiografías panorámicas o lo que quieran utilizar el odontólogo en ese momento, o lo que solicite, pero no, es así. Y el implante, de aquí que se integre y demás, hay pacientes que te das cuenta en 5 meses, otros pacientes que no, que son 9 meses. Antes se decían 9 meses, pero ahora como que se han acortado. Bien. Entonces, bueno, eso quiere decir que estamos evolucionando ante la espera y la ansiedad del paciente también. La última, porque hace 40 minutos que estamos hablando. Fíjate lo entretenido que ha sido esto. Yo recién ahora me doy cuenta. Son 10:40 y empezamos a las 10 y un par de minutos. El blanqueo de la dentadura, que mucha gente hace como una cuestión estética. Ya te vi la cara y casi que me imagino la respuesta, pero tanta gente me pregunta y bueno, hoy que la estética, las selfies, las fotos, esas sonrisas tan fabricadas a veces, bueno, yo sé que hay mucha gente que se preocupa por esto, ¿no? Por la estética de lucir una dentadura blanca. ¿Qué le decimos? Está bien, está bien. Dentro de la anamnesis que uno realiza,
al paciente, uno se da cuenta también los que le afecta mucho la estética y bueno, se los recomienda, obviamente. Claro. Aparte, también hay que ver la situación laboral. Hay pacientes que están continuamente con gente y atendiendo y les afecta mucho. Entonces, bueno, sí, obviamente el blanqueamiento, si hay que hacerlo, se hace, no hay problema. Yo lo que siempre le digo a los pacientes, primero hagan hacer una buena limpieza, retiremos el foco infeccioso, saquemos sarro, limpiemos bien, utilicemos buenas pastas, utilicemos una buena técnica de higiene y después de ahí evaluar lo otro. Esto no lleva a que una cosa no la otra, se puede hacer las dos a la vez, pero lógicamente. Pero bueno, es un tema muy personal que yo siempre tengo recaudo en charlarlo con los pacientes. A mí el blanqueamiento me gusta, no es que esté en contra ni nada, pero el blanqueamiento, los colegas lo hacen también pensando en que los pacientes, y ahí vuelve la respuesta tuya que yo quería del principio, ¿lo van a cuidar? Claro. Sí. O sea, primero la educación. ¿Ah? Y quedarse un largo rato con el paciente en el consultorio preguntando un montón de cosas que después van a llevar al éxito de lo que uno hace. Muy bien. Adriana, mil gracias. Verdaderamente ha estado muy entretenida la charla. Seguramente en algún otro momento te vamos a volver a invitar porque tiene que ver con la salud, con la salud, con la estética y fundamentalmente con una materia en la medicina que nos preocupa a todos cuando recién se manifiesta. Es decir, hablamos de otras cosas, a veces en la casa, pero la salud bucal yo por lo menos no veo que sea un tema común en los hogares, entre los amigos y entre las personas, excepto que sea estético, insisto. Entonces, bueno, hemos aprendido y la verdad que nos hemos entretenido mucho, por lo tanto te agradezco, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sergio. Me he sentido muy cómoda, unas preguntas muy precisas. Y bueno, retirar todos estos miedos para que los pacientes puedan hacer una consulta precoz. Muy bien. Adriana Miranda, se llama la señora, es odontóloga, compartió el inicio de Todas las Voces de los sábados aquí en FM Voz. Pausa.